Entonces vamos a, nuevamente, entonces vamos a continuar con lo que son las derivadas. Con las derivadas, aquí vamos un poco a recordar la definición de la derivada, de la función, o en un punto en particular, en un punto A, definíamos como el límite cuando x se acerca a la, en este caso, de f de x menos f de a sobre, sobre x menos a, ¿no? Entonces, esto, con esta, podemos partir de esta definición que hemos leído f' en un punto A, que se conoce como la derivada en el punto A. Hoy día vamos a ver si qué pasa si nosotros queremos derivar nuevamente. Queremos derivar nuevamente, ¿no? Hemos ya dado ejemplo. Por ejemplo, teníamos una función, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado. Entonces su derivada, es decir, f' era 2x. Si yo quiero derivarlo, si yo quiero nuevamente derivarlo, ¿cuál sería la notación que vamos a usar? Sería 2'. Entonces, de x, así, 2', que se lee como la segunda derivada. En otras palabras, nuevamente derivo y aquí voy a tener que es 2. Entonces, a ese proceso de derivar varias veces, a eso se llama derivada de orden superior. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es derivadas de orden superior. Es decir, derivar una función varias veces. Entonces, si nosotros ponemos esto para una derivada, es decir, función derivada, decíamos, ¿no? Con el cambio de variable habíamos llegado a esta definición, x más h menos f de x sobre h. Por ejemplo, esta sería la que le vamos a conocer como la primera derivada. En el concepto de derivada de orden superior, esta derivada que hemos estado ya practicando se conoce primera derivada. Y obviamente su notación va a ser todas las notaciones que conocemos, ¿no? Y de ahí, a partir de acá, vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, en términos de límite, ¿cómo sería? Sería tan solo aplicar la definición, pero en este caso ya ahora a esta función, es decir, evaluar la derivada en h, x más h menos la primera derivada, que es esta función, en x sobre h, sobre h. Entonces, si calculo este límite, voy a tener la respuesta de la segunda derivada. Y así continuamos para obtener la segunda derivada, tercera derivada. Obviamente esto se conoce como la segunda derivada. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, derivadas de orden superior. Entonces, vamos a tener una función, acá vamos a tener una función y igual a f de x. Entonces, la pregunta va a ser derivarlo n veces, ¿no? Obviamente aquí vamos a suponer que todas estas derivadas existen. En otras palabras, todos los límites que van a aparecer aquí van a existir. Por ejemplo, este límite que ya deriva, tomando como una función la primera derivada, este límite debe existir, ¿no? Y recordar, para que existencia del límite, tenemos que aplicar derivadas laterales. Entonces, vamos a suponer para nuestra definición que esta función se puede derivar n veces. En otras palabras, existen n derivadas, ¿ya? Vamos a suponer que ya hemos comprobado que una función se podemos derivar n veces. Entonces, definimos entonces en forma simbología la primera derivada, que es lo que hemos ya indicado, ¿no? Que podemos denotarlo como y', f' de x, diferencial de y sobre diferencial de x, d de x de y, de esa forma se lee, que representa la primera derivada que hemos definido con este límite, ¿no? El límite de este cociente. Y a partir de eso, definimos la segunda derivada, que va a ser tan solo d de x de y' o y segunda o y es 2', también se lee f 2',
O aquí también segunda derivada, como podrán ver en cada una de sus notaciones para la segunda derivada, vean, ¿ve? Donde aparece el X, donde aparece el cuadrado, por ejemplo, para la segunda derivada. Pero en términos de definición es lo que hemos ya considerado, ¿no? Único que en vez de esta función, consideramos la derivada aquí. Ahí está. Y de esa misma forma definimos la tercera derivada, ¿no? Que en este caso sería d de y segunda, acá y 3', también se lee 3' o tercera derivada, f 3', y como podrán ver esta notación de Leibniz, ¿no? O Leibniz, y acá también su notación para la tercera derivada. Obviamente el término de definición es aplicar el límite a la segunda derivada, nada más, que ya conocemos con esta definición, ¿no? Y así podemos definir nuestra enésima derivada. Podemos definir nuestra enésima derivada, que en este caso vamos a denotarlo como y a la n, que va a significar enésima derivada, f a la n. Ojo que estas notaciones hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, porque esto podría también significar la potencia. Ojo que en este caso, en términos de simbología derivada, esto no significa potencia, sino es su símbolo para indicar que hay que derivar a la función f n veces. ¿Ah? Cuidado con las notaciones que ponemos. Igual, esta notación de Leibniz, ¿no? Es d a la n, y diferencial x a la n. Esto significa enésima derivada. También esta notación. Obviamente, la definición sería aplicar el límite a la derivada anterior. ¿Cuál es la derivada anterior? Derivada de -1, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos las simbologías y las definiciones, para las derivadas de orden superior. Pero en forma práctica, ¿qué significa? Significa derivar varias veces nada más, según lo que me pidan. A ver, ejemplo aquí, ejemplo acá. Por ejemplo, me dan y igual x a la quinta, ¿no? Uno sencillo. Por ejemplo, me piden hallar y tercera, por ejemplo. ¿Qué me están pidiendo? Calcular la tercera derivada. Entonces, la solución, tan solo vamos a utilizar las propiedades que ya conocemos, ¿no? Las reglas que ya conocemos. Entonces, ¿qué hago primero? Calculo la primera derivada, obviamente, ¿no? 5x a la cuarta. Ojo que aquí es a la quinta. ¿Ah? Esta es la primera derivada. Yo para llegar a la tercera derivada tengo que partir de la primera derivada. Una vez teniendo la primera derivada, calculo la segunda derivada. Sería 20x al cubo. Y ya tercera derivada luego tendría la respuesta 60x al cuadrado. Entonces, como podrán ver, ya tengo mi tercera derivada. Entonces, va a depender ya aquí qué forma me dan la función, ¿no? Es decir, ya podrían darme, por ejemplo, y, por ejemplo, aquí, x a la x, por ejemplo. Me dan esa función, pero a mí me piden y segunda, ¿no? Me dan aquí y me piden y segunda. Entonces, ¿cómo solucionamos? En este caso, para yo calcular y segunda, es decir, la segunda derivada, tengo que calcular, ¿qué cosa? La primera derivada. Pero para yo calcular la primera derivada aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar logaritmo. ¿Por qué? Porque acá aparece potencia de funciones. Así que primero tengo que aplicar logaritmo natural aquí, logaritmo natural aquí, logaritmo natural de aquí. Entonces voy a tener ahí logaritmo natural de y igual propiedad del logaritmo, acá x por logaritmo natural de x. Aquí aplico, ahora sí, derivación implícita. Ojo que recién estoy aplicando o calculando la primera derivada. Aquí aplicando la derivación implícita, acá va a ser y' sobre y igual regla del producto, derivar el primero por el segundo más primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre x, que daría 1. Entonces y' va a quedar y, que es x a la x, o podríamos
poner en función de y, luego al final reemplazamos, ¿no? También, ¿ah? Acá tendríamos y por logaritmo natural de x más 1. Pero como a mí me piden y segunda, tengo que derivar nuevamente. Es decir, para ello voy a multiplicar acá. Y por logaritmo natural de x más y. Ahí está. Entonces, como me piden segunda derivada, calculo nuevamente segunda derivada. Es decir, aquí nuevamente derivada. Aquí derivada o aquí derivada. Entonces, como tengo una igualdad, vamos a trabajar aquí. Entonces acá tengo ya la segunda derivada. Igual aquí, a ver. Aquí aplico regla del producto. Acá va a ser, ¿qué cosa? Acá va a ser derivada el primero. Sería y' por el segundo. Más primero por la derivada del segundo. Derivada del segundo es 1 sobre x más derivada de x. Perdón, en este caso derivada de y. Ahí está. Entonces, para yo tener mi respuesta, único que tengo que hacer es sustituir y', pero y' ya conozco. Aquí, ¿no? Por aquí, acá, que ya teníamos y', que era igual, o esta expresión podría ser y logaritmo natural de y más y. O factorizar, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces reemplazamos. Entonces y' es y logaritmo natural de x más y, que multiplica por logaritmo natural de x, que es esto de acá, más y sobre x, más nuevamente acá y', que es y logaritmo natural de x más y. Como podrán ver, con eso ya tengo mi segunda derivada. Entonces, de esa forma vamos calculando utilizando las estrategias que hemos aprendido anteriormente. Entonces, veamos algunos ejemplos. A ver, en este caso me dan o me piden aquí hallar y a la n. En otras palabras, ¿qué significa esto de acá? Me están pidiendo calcular la derivada de orden n, es decir, derivar n veces. Entonces, en términos de notación del índice, recuerden, acá significa esto de aquí, ¿no? A la n. D a la n de y sobre dx a la n, ¿no? Es la derivada enésima. Entonces resolvamos. Entonces, en el primero me dan y a la n. Perdón, y igual x a la n. Y igual a x a la n. Como podrán ver aquí, ¿cuántas veces voy a derivar? N veces. Entonces, este tipo de ejercicio lo que se hace es derivar varias veces y luego generalizar para n, ¿ya? Porque no hay forma de, es que yo no conozco n, pues. Si no conozco n, no voy a saber a cuántas veces voy a derivar. Porque me están diciendo aquí, entonces tengo que hacer qué cosa, derivar varias veces y luego generalizar para n. Entonces, tenemos ahí. Entonces, ¿de dónde partimos? Calculamos la primera derivada, que es esto de acá, x por n, n por x a n menos 1. Primera derivada. Calculamos la segunda derivada. Obviamente, tan solo con esto yo no puedo generalizar. Calculo la segunda derivada. Acá sería n por n menos 1 por x n menos 2. Ahí tendríamos la tercera derivada. Sería n por n menos 1 por x. A ver, aquí faltaría derivar aquí, ¿no? Acá tendríamos por n menos 2, es decir, baja a multiplicar por y restamos 1, n menos 3. Y así continuamos. A ver, ¿cuál sería la generalización? Así continuamos. Derivar n veces, voy a llegar aquí. Derivar n. ¿A qué voy a llegar? Es cuando, a ver, único que voy a tener es aquí. N por 1 por n menos 2. Y así, ¿hasta cuánto? A ver, ¿hasta cuánto? Si aquí era cuadrado, fíjense aquí, N menos ahí está la N. importancia, ¿no? Cuando es 1, primera derivada, se resta 1.
Cuando hay segunda derivada, se resta 2. Tercera derivada, se resta 3. En la enésima derivada, y también aquí el producto, ¿ah? Aquí n por n menos 1 hasta cuando es segunda derivada. Tercera derivada, n menos 1, n menos 2. Eso implica el producto, ¿hasta cuánto tiene que ir? ¿Hasta cuánto? Sigue n menos 3, y así hasta el último, ¿cuánto? Uno antes, ¿no? Uno antes, porque al final voy a llegar aquí. X, aquí sería n menos n, ¿no? N menos n porque estoy en la enésima derivada. Aquí, ¿qué es n menos n? N menos n es 0. El anterior es 1. Entonces aquí va a llegar hasta 1, pues. ¿Por qué? Porque llega al anterior. Si acá es n menos 1, aquí es n. Si acá es n menos 2, aquí es n menos 1. Si aquí es n menos 3, aquí es n menos 2, es decir, la productoria llega aquí y aquí. Nos fijamos entonces, entonces al final aquí llegamos con la potencia n menos n para enésima derivada. Y aquí debo llegar hasta el 1. Y obviamente entonces, teniendo ya la respuesta, aquí es n por n menos 1 por n menos 2, por n menos 3, ¿hasta cuánto? Hasta 1, pero este de acá es n menos n, 0, y ese es x a la 0 es 1. Y por lo tanto, y este es conocido, este productoria es n factorial, n factorial. Entonces tenemos acá derivada enésima, derivada enésima. Entonces ya tenemos la respuesta para esa pregunta 1, ¿no? Ya tenemos la respuesta para la pregunta 1. Ahora veamos, ahí tenemos para 1, veamos el 2. El 2 es y igual a que es 1 sobre 1 menos 2x. 1 sobre 1 menos 12x. Entonces, lo mismo, me piden y es decir, enésima derivada. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Entonces, a veces aquí es bueno hacer algunos cálculos algebraicos o operaciones algebraicas, es decir, aplicar propiedades algebraicas. Este de acá yo lo puedo escribir de esta forma. A la menos 1. ¿Por qué? Porque aquí aplicaría derivada del cociente, pero en cambio acá tan solo voy a aplicar derivada de potencia. ¿Qué es más sencillo? Aplicar derivada de potencia, ¿no? Por eso aplico esa propiedad algebraica. Entonces calculo la primera derivada. Solución acá. Calculamos la primera derivada. Acá sería la primera derivada. Aquí, a ver. El menos 1 baja a multiplicar. Y acá la base queda igual a restamos 1. Pero por la derivada de esto de acá, que sería menos 2. Y un poco ordenando, ¿no? Un poco ordenando, acá va a quedar 2 aquí. Porque menos 2 por menos 1, 2. Y por acá va a quedar 1 menos 2x a la menos 2. Esa sería la primera derivada. Calculemos la segunda derivada. Aquí voy a derivar aquí. Este 2 queda ahí. El menos 2 baja. Y restamos 1. 2x a la menos 3. Pero este de acá va a ser por derivada de esto de acá 0, acá menos 2. Menos 2. Entonces aquí voy agrupando. Aquí voy agrupando. Y aquí menos 3. Está correcto. A ver, verificamos los cálculos que hemos hecho. Entonces aquí vamos a tener aquí, a ver, 2 por 2. Con este menos se hace más. Yo podría decir aquí, este es 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo por 1 menos 2x a la menos 3. Ahí está. No sé si ya podemos generalizar. A ver, vamos a ver uno más. Tercera derivada. Aquí 2 al cubo. El menos 3 baja a multiplicar. Menos 3 baja a multiplicar. Aquí menos 3 baja a multiplicar. Y acá restamos 1. Restamos 1. Y por
aquí por menos 2, que es la derivada de esto de acá. Y esto de acá podemos escribirlo como con este menos, se hace más. Y acá con esta potencia sería 2 a la cuarta. Obviamente este 3 va quedando por aquí 1 menos 2x a la menos 4. A ver, calculemos uno más. Calculemos uno más para generalizar. Derivada cuarta. Acá sería 2 a la cuarta por 3. Derivamos aquí, sería menos 4. Menos 4. Luego 1 menos 2x. Restamos 1. Y derivamos aquí, sería menos 2. Y ese es igual aquí 2. Este menos con este menos es más. Acá 2 a la quinta. Y me va a quedar 3 por 4. Acá. 3 por 4. 3 por 4. ¿Sí? Y luego 1 menos 2x a la menos 5. Luego x menos 5. Entonces podemos ir generalizando ya creo. Derivada de enésimo, ¿qué sería? Acá como potencia aquí, y a ver, acá 4, 3 es aquí 4. Pero este, a ver, aquí me va, a ver, vamos a ir aquí. Acá me puedo yo escribir por 1 aquí. Acá. Aquí podría yo sacar, porque aquí hay un 3 para generalizar, a ver. Acá yo podría sacar un 2 y escribir al cuadrado. Acá yo podría sacar un 2 y escribir al cubo. Y acá podría yo sacar un 2 y escribir a la cuarta. Entonces, primero generalizo la potencia de 2. Acá, 2. ¿Cuál es la potencia de 2? Acá es cuarta, ¿no? Acá, observen. Acá sí es derivada 1, 2 a la 1. Segunda derivada, 2 al cuadrado. Tercera derivada, 2 al cubo. Cuarta derivada, 2 a la cuarta. Significa si enésima derivada, 2 a la n. Entonces acabo de generalizar este 2. Luego, acá tengo 1, luego tengo 1 por 2, acá tengo 1 por 2 por 3, acá tengo 1 por 2 por 3 por 4, ese es, estoy hasta 4, entonces si estoy en la n, ese es factorial de n, ¿no? Ese es factorial n, ya está. Entonces acá dejamos 1 menos 2x. Y la potencia aquí, a ver, acá potencia aquí sería primera derivada menos 2, segunda derivada menos 3, tercera derivada menos 4, cuarta derivada menos 5. En otras palabras, en esa derivada sería acá un menos n más 1, n más 1. Entonces, esa sería la derivada de esa función. Entonces, con esa generalización ya podemos calcular cualquiera derivada, ¿no? Por ejemplo, si me piden derivada 10, ¿no? 10 veces derivada, entonces único que tenemos que reemplazar el valor de n aquí y ya tendríamos la respuesta, ¿no? Entonces, de esa forma resolvemos. A ver, la siguiente. Aquí la siguiente ya puse aquí la respuesta, ¿no? Entonces, calcular enésima derivada. Entonces hago lo mismo proceso, ¿no? Mismo proceso, 1 más 3x, ¿no? 1 sobre 3 más x lo pongo a la menos 1. Calculo la primera derivada, calculo la segunda derivada, calculo la tercera derivada, calculo la cuarta derivada, ¿no? Y con eso ya podría generalizar, que sería esto de aquí, como acabamos de resolver, ¿sí? Como acabamos de resolver. Entonces, eso ya tendríamos ya la respuesta. Creo que podemos seguir el procedimiento. Entonces, vamos a resolver la pregunta 4. Acá en este caso me piden calcular la segunda derivada y me dan la ecuación, y la ecuación está en forma implícita. Entonces, eso hay que tenerlo presente para calcular la derivada. Y luego me piden evaluar en el punto 2,3. Es decir, el x vale 2 y el y vale 1. Entonces, eso es lo que me piden.
Entonces vamos a hacer el proceso de cálculo. Entonces partimos de aquí de la relación, aquí el x cuadrado, y menos 2 veces y al cubo, igual a 2. Entonces, calculamos primero la primera derivada, entonces para lo cual, aquí derivamos ambos lados, entonces, aquí, derivar el producto, aplicaríamos derivar el producto, derivar el primero, 2x, por el segundo, más primero, por la derivada del segundo, que sería y', menos, acá sería 6 veces, ¿no? Y cuadrado por y', igual a 0, igual a 0. Entonces luego tengo que calcular la segunda derivada. Entonces nuevamente, segunda derivada. Acá, derivada y derivada. Entonces, derivando acá, 2 sale fuera. Aquí tendríamos regla de producto, derivar el primero por el segundo, más primero por la derivada del segundo. Derivada del segundo. Ya está, acabamos de, acá, regla del producto, más, nuevamente, regla del producto, derivar el primero, 2x por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que en este caso, si ya tengo la primera derivada, la derivada sería segunda derivada. Ahí está. Menos, acá también, el menos 6 es una constante, sale fuera la derivada. Acá sería derivar el producto, derivar el primero, 2y por y' por el segundo, que es y'. Repito, acá, derivar el producto, derivar el primero sería aquí 2y por y' por el segundo, más aquí el primero, que es y cuadrado por el segundo, derivar el segundo, derivar el primer derivada, segunda derivada. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya tenemos todas las derivadas, reemplazamos. Entonces, primero voy a reemplazar aquí, aquí me piden, ¿en dónde? En 2,1, para 2 y para y1. Entonces, primero voy a reemplazar aquí para calcular la primera derivada. ¿Por qué? Porque aquí tengo las primeras derivadas para reemplazar. Entonces, reemplazando aquí sería 2 por x que vale 2, y que vale 1, más x que vale 2, que sería al cuadrado 4, en este caso y', menos 6 veces y al cuadrado, que en este caso es 1, entonces 1 al cuadrado 1 quedaría y', igual a 0. Entonces aquí vamos a tener acá 2, 4, 4, aquí sería menos 4 menos 2, y', ¿no? 4 menos 6 menos 2 y', igual a 0. Entonces y', ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces la primera derivada vale 2. Ahora sí reemplazamos aquí. Ahora reemplazamos aquí. Entonces aquí reemplazamos 2 veces y. ¿Cuánto vale y? 1. Más. ¿Cuánto vale x? X vale 2. Acá 2 por y', pero y' vale también 2. ¿Sí? La primera derivada. Ahí está. Más 2 veces, ¿no? 2 veces x, que vale 2. Y' que vale 2. Y acá más x que vale 2 al cuadrado 4. Acá ya segunda derivada. Aquí segunda derivada. Menos, a ver, aquí me olvidé, aquí es igual, obviamente, derivada de esto de acá es igual a 0, ¿no? Acá menos 6, aquí
2 veces y, 2 veces y, 2y vale 1, ahí quedaría 1. Este sería y' al cuadrado, primera derivada al cuadrado, es decir, 2 por 2, ahí sería 4, porque primera derivada vale 2, más, aquí y vale 1 al cuadrado, 1 quedaría la segunda derivada, igual a 0. Entonces hago el cálculo, acá sería 2 por 2, 4, más 1, 5, por 2, 10, más 2 por 2, 4, por 2, 8, más 4, 10 segunda, menos, acá menos 6 veces, acá tendría 8, 2 por 4, 8, más 10 segunda, igual a 0. Entonces acá tendría 18, más acá 4y' menos 6 por 8, 48, menos 6, 10 segundos, igual a 0. Y seguimos despejando acá. Acá tengo 4y segunda, menos 6y, sería menos 2y segunda aquí. Acá, entonces, siguiendo acá sería menos 2y segunda. Aquí entonces acabamos de simplificar esto con esto. Y acá va a ser menos 48 menos 18. Menos 48 más 18. Igual a 0. Entonces acá tendría menos 2y segunda. Menos 30. Igual a 0. Entonces y segunda cuando sale 15. Y sería menos 15. Menos 15.